Hola, ¿qué tal a todas y todos los farmacovigilantes y las farmacovigilantes? Bienvenidos sean a este capítulo 3 de la evaluación de la seguridad en vacunas contra COVID-19. ¿En relación a qué? A las experiencias generadas en Latinoamérica. Importante mencionar para su servidor que todas las opiniones, los puntos de vista y las posiciones que aquí se comparten son única y exclusivamente referenciados a mi persona. De ninguna manera representan las opiniones, las ideas, las posiciones de la empresa, las organizaciones o las instituciones en las que colaboro. Hemos ya revisado como parte de esta serie de cuatro capítulos los datos vinculados a la numeralia de las dosis administradas, los pacientes expuestos en Latinoamérica para esta aplicación de vacunas contra COVID-19. Y en la entrega número 2, el capítulo 2, también revisamos algunos de los esquemas regulatorios implementados en Brasil, Chile, Costa Rica y México para estar a la altura de estos grandes retos que ha demandado la administración masiva de vacunas contra COVID-19. Antes, antes de embebernos en los datos generados en Latinoamérica, será de gran relevancia el que podamos revisar qué es lo que se ha publicado, qué es lo que se ha detectado en estas geografías que usualmente en México, en Latinoamérica y en cualquier otra parte del mundo utilizamos como referencia cuando se trata de un ámbito regulatorio. ¿Qué es lo que se ha publicado desde estas agencias reguladoras como son la Agencia Europea de Medicamentos y por supuesto la FDA en Estados Unidos? Arranquemos con la revisión de esta información, tratando de entender qué datos de seguridad estas dos agencias han validado y sobre todo han detectado a consecuencia del uso de estas vacunas. Para ello me voy a permitir hablar de estas cuatro diferentes tipos de vacunas, de estos cuatro diferentes esquemas de vacunación contra COVID-19. Las vacunas desarrolladas por Pfizer y BioNTech, por Moderna, por AstraZeneca y la Universidad de Oxford y por Johnson Johnson. Para empezar, echaremos un vistazo breve a lo que ya conocemos fue detectado y encontrado, analizado y validado desde los ensayos clínicos. ¿Qué es la información o cuál es la información publicada y sobre todo avalada por estas autoridades reguladoras? Empezaremos hablando de estas dos vacunas con esta plataforma de ARN mensajero. La vacuna de Pfizer y BioNTech. Por ejemplo, si revisamos las monografías, las fichas técnicas de estos productos publicadas en los sitios web de estas dos agencias, observaremos que hay una consistencia bastante interesante y sobre todo necesaria y alineada a los ámbitos globales de evaluación de datos de seguridad. Los eventos adversos reportados con mayor frecuencia durante los ensayos clínicos tienen que ver con eventos adversos relacionados con la reactogenicidad esperada de las vacunas, reactogenicidad que se puede vincular a una situación local o a un esquema sistémico. ¿Cuáles son esos efectos reportados y validados por estas agencias? Dolor en el lugar de inyección como el más frecuente, dolor de cabeza, dolor muscular, artralgia, fiebre, etcétera, etcétera. Esto para la vacuna de Pfizer y BioNTech. ¿Qué pasa con la vacuna desarrollada por Moderna? Básicamente la información es bastante consistente con estos, reitero, escenarios de reactogenicidad esperada o esperada para estas vacunas. Nuevamente, dolor en el sitio de inyección es el evento que mayor frecuencia tiene de reporte conforme a los datos colectados en los ensayos clínicos, siguiendo con los otros efectos, reitero, que pueden ser tanto locales o sistémicos. Ojo, de acuerdo a lo colectado en los ensayos clínicos, la mayoría de estos eventos tuvieron una naturaleza en relación a su intensidad como leve y moderada. Es decir, son eventos que desaparecieron en el transcurso de o posterior a la administración de las vacunas en el transcurso de los siguientes días y que en algunos casos, por supuesto, tal vez impactaron las actividades de los sujetos que eran parte de estos ensayos clínicos sin necesariamente llevar a estos sujetos a situaciones de un desenlace fatal, poner en riesgo su vida, crear o generar alguna hospitalización o prolongar alguna hospitalización ya existente o cualquiera de los otros criterios que en el campo de la farmacovigilancia se conoce como criterios para considerar un caso o un evento adverso grave.
Hablemos ahora de las otras vacunas. Las vacunas desarrolladas con una tecnología diferente, una tecnología que hoy sabemos y conocemos muy bien, se conoce como las vacunas de vector viral. Para ello, hablaremos primero de la vacuna desarrollada por AstraZeneca. Esta vacuna desarrollada por AstraZeneca, es importante mencionar, no se encuentra disponible en Estados Unidos, por lo tanto, la información que les comparto hace referencia a lo que está disponible en Europa de la mano de la Agencia Europea de Medicamentos. Si revisamos la información de seguridad declarada en estas fichas técnicas, en esta ficha técnica en particular, los efectos detectados en el desarrollo clínico son básicamente los mismos de los que ya hemos venido conversando. Reacciones a nivel local y reacciones a nivel sistémico. ¿Qué pasa con el otro fabricante, con la otra vacuna? La vacuna desarrollada por Johnson Johnson, mejor conocida por la vacuna Janssen. Si revisamos ambas monografías, tanto la avalada y publicada en Europa como en Estados Unidos, observaremos otra vez consistencia con los datos de seguridad que ya conocíamos y esperábamos que sucediera. Efectos vinculados a reactogenicidad de las vacunas. Pero todos sabemos que esto solo fue el punto de partida. Porque una vez que se dio inicio a esta aplicación y administración de las vacunas en ámbitos de la vida real, a pesar de su uso o de su autorización para uso de emergencia, o como se le llama en Europa, el Conditional Marketing Authorization, cuando se inició esta aplicación de vacunas, empezamos a colectar lo que en farmacovigilancia también colectamos y que usualmente resulta tener a veces mayor trascendencia: los datos de la vida real. ¿Encontramos nueva información de seguridad a consecuencia de la administración de estas vacunas? La respuesta es que efectivamente encontramos nueva información de seguridad. Hablando en primera instancia de estas vacunas de ARN mensajero, como es bien sabido por la mayoría de nosotros, sí encontramos nuevos efectos que no anticipábamos, y fue en estas geografías donde esos nuevos efectos adversos fueron identificados. Para el caso de las vacunas de ARN mensajero, efectos como la miocarditis, pericarditis, los primeros casos de anafilaxia y, por supuesto, afectaciones a nivel del sistema nervioso, como puede ser el 5. ¿Qué pasó con las vacunas de la tecnología de vector viral? Pues por supuesto que también se detectó nueva información de seguridad. Efectos adversos, en varios de ellos graves, pero con una baja frecuencia. De hecho, por eso se clasifican como efectos adversos raros. ¿Cuáles fueron? Una vez más, anafilaxia, que ya se había identificado con el otro tipo de vacunas, pero síndromes como el de trombosis con trombocitopenia, síndrome de Guillain-Barré o incluso el síndrome de fuga capilar son los nuevos efectos adversos detectados durante las fases o durante la fase de uso de la vida real de estas vacunas. Hablemos finalmente en esta contextualización de un poco de la numeralia vinculada con la aplicación de estas vacunas y la proporción de reportes de efectos adversos a relación de esta administración de las vacunas. Hablemos única y exclusivamente solo como referencia de lo publicado en Europa por parte de la Agencia Europea de Medicamentos, tomando una fecha de corte del 30 de enero del 2022. Acá, en relación a estas 4 vacunas disponibles, si observamos los números vinculados con las vacunas de tecnología de ARN mensajero, observaremos que, por ejemplo, para la desarrollada por Pfizer y BioNTech, de los 570 millones de dosis administradas, se han recibido 582,000 reportes de efectos adversos. En el caso de la vacuna desarrollada por Moderna, de los 139 millones de dosis administradas, se han reportado 150,000 casos de efectos adversos. Para las vacunas con tecnología de vector viral, en el caso de la vacuna desarrollada por AstraZeneca y la Universidad de Oxford, de las 69 millones de dosis administradas, se han reportado 244,603 reportes de efectos adversos. Y en el caso de la de Janssen, de los 19 millones de dosis, se han reportado casi 41,000 casos. Ojo, cada uno de estos números tiene un asterisco que hace referencia y declara la misma autoridad reguladora. ¿Cuál es lo interesante de esta situación? Que se declara que esos casos notificados se refieren a presuntos efectos secundarios.
Es decir, que esos acontecimientos médicos desfavorables y no deseados se han observado después de la vacunación, pero esto no significa que efectivamente estén relacionados a esta vacunación o que efectivamente sean causados por esta vacunación. Es por ello que, como pasa en información disponible en la Agencia Reguladora Europea, como en la de Estados Unidos, incluso como en la de Brasil o Canadá, lo que se documenta y se notifica y se hace del dominio público es la totalidad de la información recibida, sin necesariamente tener que considerar que esta información recibida hace referencia a datos ya evaluados y confirmados como relacionados al uso de esas vacunas. En el total, lo que podemos observar es que de las 797 millones de dosis de vacunas administradas en Europa al 30 de enero del presente año, se han reportado alrededor de 1 millón de efectos o de reportes de efectos secundarios. Este dato es bastante interesante porque nos permite, por ejemplo, entender que del total de dosis administradas, en el 0.13% de ellos hubo al menos un efecto adverso, es decir, en otros términos, por cada 100,000 dosis administradas en Europa se han reportado 128 casos de efectos adversos. Muchísimas gracias por ser parte de esta entrega número 3 del capítulo número 3. Les recuerdo suscribirse a este canal, a JBA Farmacovigilancia, compartir este video con todos sus colegas y aquellos que ustedes consideren les pueda ser de utilidad y que activen la campanita. Sin más, me despido reiterando uno de los elementos que me parece indispensable es compartir con ustedes. Si bien es cierto que la farmacovigilancia es una responsabilidad, también es cierto que la farmacovigilancia es un derecho. Muchísimas gracias y nos vemos en la entrega número 4 de esta serie vinculada a las experiencias en Latinoamérica en relación a los datos de seguridad colectados a razón de la administración de las vacunas contra COVID-19. ¡Hasta pronto!